Les damos la bienvenida a esta breve presentación que hemos preparado desde la Cátedra INCIBE de Digitalización y Ciberseguridad Hídrica sobre las características esenciales de la Directiva NIS2 de la Unión Europea en relación con el sector del agua. En esta presentación hablaremos de los objetivos básicos de la directiva, de cuándo se realizará su transposición y de cuáles son las entidades a las cuales se aplicará. Veremos también cuáles serán las obligaciones de las entidades en virtud de la directiva, de cómo se supervisará el cumplimiento de dichas obligaciones y de qué consecuencias tendrá el incumplimiento. Finalmente, les proporcionaremos diversas fuentes de consulta e información sobre la NIS2. La directiva NIS2 tiene como precedente la NIS1, que definía unas normas de ciberseguridad mínimas. Como consecuencia de esta adopción de mínimos, actualmente existen grandes diferencias en las políticas de ciberseguridad de los Estados miembros. Por ello, la NIS2 se fijó como objetivos principales no solamente ampliar el ámbito de aplicación, implicando a más entidades, como veremos, sino también homogeneizar el desarrollo y la gestión de las políticas de ciberseguridad en la Unión Europea. Las repercusiones de la NIS2 se van a empezar a poner de manifiesto a lo largo de 2025, ya que la fecha de transposición de la directiva es el 17 de octubre de 2024. Veremos en primer lugar cuáles son las entidades afectadas por la nueva directiva en cuanto a la actividad que desarrollan. Hay que destacar que la NIS1 afectaba solamente al agua potable y que la NIS2 incluye también las aguas residuales, como puede verse en el anexo 1 sobre sectores de alta criticidad. Como ejemplos de empresas del ámbito del agua potable tendríamos las entidades que gestionan directamente o por concesión la distribución del agua, y en cuanto a las aguas residuales podríamos hablar de los sistemas de alcantarillado. En ambos casos estarían también afectadas las plantas de tratamiento del agua, ya sea agua potable o aguas residuales, y las entidades de control sanitario respecto a la potabilidad o a los efectos medioambientales del vertido de las aguas, por ejemplo. Hay que destacar que las empresas afectadas lo estarán siempre y cuando las actividades que se describen sean una parte esencial de su actividad general. Pero puede haber entidades indirectamente afectadas al firmar contratos y servicios con entidades directamente afectadas, ya sea en ámbito de hardware como ingenierías y consultorías y en construcción de infraestructuras, o de software como los proveedores de alojamiento de datos en la nube o los servicios de encriptación. Las implicaciones indirectas de la NIS2 se irán definiendo a partir de su transposición. Dentro de los sectores de actividad mencionados, agua potable y aguas residuales, la afectación en virtud de la NIS2 también varía en función de si se consideran entidades esenciales o entidades importantes. Según esta distinción, que es una novedad de la directiva, las entidades esenciales son las que ocupan a 250 personas o más, o cuyo volumen anual de negocio es superior a 50 millones de euros o, equivalentemente, cuyo balance general anual supera los 43 millones de euros. También las entidades correspondientes al sector del agua potable, que recordemos que era el único sector del agua considerado por la directiva anterior, identificadas por el Estado como esenciales antes del 16 de enero de 2023. Las llamadas entidades importantes, cuyas obligaciones serán de menor intensidad, son aquellas que ocupan a 50 personas o más, o cuyo volumen anual de negocio sea superior a 10 millones de euros. Además, y para cualquier tamaño, el Estado puede identificar a una entidad como esencial o importante en virtud del artículo 2 de la directiva. El 17 de abril de 2025 es la fecha límite para que cada Estado identifique las entidades que pertenecen a cada categoría, y ello es muy importante porque determinará, como hemos dicho, sus obligaciones. Como hemos avanzado también anteriormente, algunas pymes pueden estar afectadas por la directiva, no por su actividad principal o por el hecho de ser entidades esenciales o importantes, sino porque al firmar acuerdos contractuales con dichas entidades pueden verse obligadas a adoptar medidas de gestión de riesgos de ciberseguridad. Además, todas las entidades que participan en la cadena de suministro del agua deberán asumir ciertas obligaciones mínimas en este ámbito. Hablando pues de obligaciones, ¿cuáles son las que se aplican a las entidades afectadas? Podemos distinguir entre obligaciones de comunicación y obligaciones en cuanto a políticas de seguridad. Respecto a las comunicaciones, la directiva establece una serie de definiciones que aconsejamos leer, mediante las cuales clasifica los distintos incidentes de ciberseguridad.
En función de estas definiciones, las comunicaciones pueden producirse a los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad informática, los llamados CSIRT, o a la autoridad competente, o a los mismos destinatarios de los servicios. A las autoridades se comunicarán los incidentes significativos en diversas etapas de su gestión. A las 24 horas de conocerse el incidente, se comunicará una alerta temprana en la que se indicará también si puede tener repercusiones transfronterizas. A las 72 horas de conocerse, se enviará una evaluación inicial de la gravedad e impacto del incidente. Con carácter intermedio, es posible que la autoridad requiera un informe actualizado de la gestión del incidente y, finalmente, como muy tarde, un mes después de la notificación de las 72 horas, se enviará un informe final describiendo el incidente y su impacto, el tipo de amenaza o causa probable, las medidas aplicadas y las posibles repercusiones transfronterizas si procede. A los destinatarios de los servicios se les informará de situaciones que puedan amenazar significativamente la prestación de dichos servicios, aunque a veces puede ser aconsejable extender la comunicación al público en general, en cuyo caso la comunicación pueden hacerla las mismas autoridades, habiendo consultado previamente con la entidad afectada. La comunicación puede consistir solamente en las medidas para responder a la amenaza o puede informarse también sobre la propia amenaza. El plazo en este caso es más indefinido, sin demora indebida. La directiva impone también obligaciones generales en políticas de seguridad con una serie de elementos mínimos que no nos detendremos a analizar aquí, pero que naturalmente deberán ser aplicados al sector del agua. En este sentido, hay que mencionar que los objetivos de seguridad en cuanto al agua potable pueden tener un componente más relacionado con la salud pública, mientras que en las aguas residuales la carga es mayor en el ámbito de riesgos medioambientales. En todo caso, deberá tenerse en cuenta la seguridad física y perimetral de las infraestructuras críticas, que es indisociable de la ciberseguridad. También es imprescindible el control de los procesos y los denominados sistemas SCADA, Supervisory, Control and Data Acquisition, con medios tan variados como la seguridad en redes y sistemas, la gestión de vulnerabilidades o la gestión y acciones con el personal, por ejemplo, de tipo formativo. Por supuesto, la NIS2 prevé una supervisión de las entidades para evaluar el cumplimiento de la directiva. Dicha supervisión varía también entre entidades esenciales, en las que se trata de una supervisión proactiva o a priori, y las entidades importantes, en las que se realiza solo si hay indicios de incumplimiento y, por tanto, es reactiva o a posteriori. La supervisión incluye inspecciones, auditorías y análisis de seguridad y solicitudes de información, siempre teniendo en cuenta la distinción entre entidades esenciales e importantes. Por otra parte, las entidades pueden preguntarse cómo pueden acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la directiva. En España, la Autoridad de Certificación de la Ciberseguridad es el CCN, Centro Criptográfico Nacional. Y si bien no hay una norma de certificación específica a nivel internacional para el sector del agua, aunque es posible que exista en el futuro, hay algunas existentes que pueden ser aplicables. La ISO IEC 27001 y la IEC 62443, por ejemplo. Además, el Esquema Nacional de Seguridad de España, ENS, estableció un perfil de cumplimiento específico mínimo referido a la NIS2, el llamado PCE NIS2, aunque se prevé que pueda requerir modificaciones al realizarse la transposición de la directiva. Y además, las organizaciones consideradas de riesgo alto tendrán requisitos de seguridad más exigentes que los previstos por este perfil mínimo. Ante los incumplimientos de la NIS2, las entidades pueden recibir también consecuencias distintas en función de su clasificación. Si bien todas las entidades pueden ser apercibidas por las autoridades y recibir instrucciones vinculantes concretas sobre cómo proceder, en el caso de las entidades esenciales se puede exigir, como vemos aquí en negrita, el cese y la no repetición de la infracción, así como el cumplimiento efectivo de la directiva en modo y plazo determinados. En el caso de entidades importantes se habla de órdenes y no de exigencias. Por otra parte, ambos tipos de entidades pueden recibir órdenes de aplicar las recomendaciones de una auditoría que se les haya realizado, aunque recordemos que en las entidades esenciales las auditorías serán periódicas y obligatorias y en las entidades importantes solamente a posteriori.
y además también se les puede ordenar que den publicidad al incumplimiento de una forma determinada. Como vemos, para reforzar el poder coactivo de algunas autoridades, las entidades esenciales, hasta que no adopten las medidas impuestas, pueden ver suspendida temporalmente su certificación o autorización, y el director general o representante legal se puede ver cesado temporalmente en el ejercicio de sus funciones, ya que la directiva establece que las personas físicas pueden ser consideradas responsables por no garantizar el cumplimiento de la norma. Por otra parte, y con carácter adicional a las medidas de ejecución descritas, la autoridad competente puede imponer o solicitar para ambos tipos de entidades multas administrativas por incumplimiento de sus obligaciones. La cuantía de estas multas también difiere según el tipo de entidad. Para las entidades esenciales, el máximo a imponer será al menos de 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio a nivel mundial durante el ejercicio financiero anterior. Se elegirá la mayor cantidad entre las dos. En las entidades importantes, el máximo es al menos el importe de mayor cuantía entre 7 millones de euros o el 1,4% del volumen de negocio. Hay que tener en cuenta también que algunos de los ciberriesgos más comunes afectan a los datos personales. ¿Qué ocurre si los incumplimientos de las entidades conllevan una violación de la seguridad de los datos personales regulada por el Reglamento Europeo de Protección de Datos? En ese caso, las entidades deben informar a las autoridades previstas en dicho reglamento. Además, si se impone una multa en virtud del Reglamento de Protección de Datos, aunque se pueden seguir aplicando las medidas de ejecución descritas con anterioridad, no se podrá imponer una de las multas administrativas descritas en la NIS 2 por la misma conducta. Finalmente, les dejamos aquí una lista con diversas fuentes de información sobre la Directiva NIS 2 que les pueden ser útiles y que incluyen, por ejemplo, el texto completo de la directiva para un mayor detalle, la página web del Instituto Nacional de Ciberseguridad y, por supuesto, la página web de nuestra cátedra. Muchas gracias por su atención.